Lamentablemente todo eso pone en evidencia la calidad de gobierno que tenemos lamentablemente en este momento. Está Luis Quispe-Candia con nosotros, que es representante de la ONG Luz Ámbar, que también ha identificado este problema. No es un problema de ahora, es un problema ya que tiene años y que está creciendo de manera sostenida. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias por la invitación. Realmente planteas un problema que efectivamente existe, se da y hace falta que nuestras autoridades pongan atención. Creo que en principio haces bien en referir al comercio. Efectivamente, Juan Pablo ha hecho esta investigación, hay que felicitarlo por esta tarea. Él viene dando desde hace buen tiempo una batalla en temas de tránsito y transporte, y esto no es algo menor. Muy bien refieres, lo que hay que puntualizar ahora es de que este hecho, que aparentemente podría ser para los delincuentes o para las llanterías, o para el sujeto que pone estas tachas en la vía pública, está contemplado en el Código Penal, en el artículo 263, que es daños a la propiedad. Estos daños que se causan no solamente es a la llanta, sino, evidentemente tú lo has referido, alguien tiene que pedir un vehículo de auxilio. Si no tiene seguro, a ver quién le va a auxiliar, cómo llegar. Si está camino a la playa, ¿cuánto va a costar que llegue el auxilio mecánico? La situación se compleja mucho más si es que esto, como también lo ha referido Jesús, generara un accidente de tránsito, un siniestro de tránsito. O sea, las consecuencias son impredecibles. Por eso hay que alertar a la población, efectivamente, que siga observando y tomando nota, pero denunciando, y creemos que en este acto la Policía Nacional, las comisarías tienen que estar alertas para identificar y denunciar a estos sujetos ante el Ministerio Público. Ahora, bueno, yo soy propietario de un vehículo particular, entonces sufro constantemente con este problema de la colocación de clavos, tornillos. Pero esto le pasa a todos, o sea, le pasa al que conduce un vehículo de transporte público, le pasa a un mototaxista, le pasa a una persona que utiliza, por ejemplo, las propias vías o ciclovías, ¿no es cierto? O sea, claro. ¿no? Incluso hasta eso han hecho, ¿no es cierto? Invadir con clavos y tornillos las ciclovías que son de uso exclusivo. Así es, así es. O sea, la situación está agravándose cada vez más y lo hacen deliberadamente. No solamente sueltan las tachuelas, clavos o tornillos, sino incluso para hacer el daño precisamente, lo insertan en cartones, lo insertan en papas, lo insertan en diferentes materiales, en tecnopor, para que se mantenga firme con la punta hacia arriba los tornillos y causen el daño que ellos esperan. Realmente esta situación debe ponerse coto. Consideramos que las comisarías deberían inmediatamente ponerse alerta, identificar a estos sujetos y intervenirlos con el Ministerio Público. Ya no correspondería necesariamente a la Fiscalía de Prevención del Delito, porque el delito ya está configurado. Debería intervenir decididamente el Ministerio Público, denunciar este hecho y poner a buen recaudo a todos estos delincuentes. ¿Y cuál sería la sanción, por ejemplo, para estos delincuentes? Para el llantero que se colude con esta persona que lanza clavos. Inicialmente el Código Penal establece de 1 a 3 años de pena privativa de libertad. Pero obviamente si esta situación se agrava mucho más, podría ser la sanción en mayor cantidad, no solamente del tiempo de pena privativa de libertad, sino también la indemnización, la reparación que tiene que dar. Ahora, habría que decirle al público también el hecho de que parchar tu llanta es una solución rápida, ¿no es cierto? Pero la llanta sufre un deterioro, ¿no? O sea, tiene un menor tiempo de vida, ¿no? Así es, por supuesto. Y ahora, poner un parche ya no es como antes, costaba 2 soles, 3 soles, ahora es mínimo 15 soles, 25 soles. Yo te cuento que este es un negocio tremendo, ¿ah? Porque claro, cuando uno va por ejemplo, si caes en un grifo donde hay una llantería, estos son más complejos todavía, porque te ponen ya, te piensan atarantar por la emergencia y te dicen, bueno, este parche cuesta 10 soles, pero este parche no le va a servir. Este que acá es el que necesita su llanta por la perforación que tiene la llanta, y no necesita solamente uno, necesita 2, 3, y son parches que cuestan 30, 40 soles. Yo he llegado a pagar hasta 300 soles por una llanta. Sí. Totalmente de acuerdo. Y ayer me explicaba, el daño es severo. Ayer que iba con un llantero
que es una persona honesta, me decía, el negocio está en justamente eso, ponerte los parches más caros. Tú necesitas un parche simple seguramente para atender esta emergencia, pero cuando vas a un llantero, dentro de un grifo, ahí la cosa, el negocio es de ellos, para que tú puedas gastar lo más que puedas, ¿no? O sea, cierto. Bueno, podría ser un problema menor, pero es un problema bastante serio, porque aquí no van a... No, y que va creciendo como una espiral. Si no se pone coto a esta situación, podrá ser mucho más grave. Y ya no estaremos comentando solamente esto, sino que a consecuencia de estos delincuentes pinchallantas, se ha generado un siniestro de tránsito que puede cobrar vidas humanas. Claro, es gravísimo. La llanta en movimiento, con menos presión de aire, puede reventar y puede, pues, obviamente, cuando esto sucede, si uno va a velocidad, digamos 100 kilómetros por hora, puedes perder la dirección del vehículo y volcarte. Así es, pierde el control y colisiona con otro vehículo, en fin, todo lo que puede ocurrir, un despiste, un choque, todo lo que puede ocurrir a consecuencia de esta actitud absolutamente reprobable. Bueno, nosotros vamos a estar atentos a esta situación porque nos afecta a todos, no es tanto por mí, yo estoy harto también, pero imagino que hay mucha gente que está padeciendo con estos clavos en la ciudad que están apareciendo en las pistas. A la larga uno no va a poder transitar y esto genera un gasto adicional, o sea, nadie está preparado para asumir un gasto mayor, ¿no? Con las llantas que tiene, o sea, digo, la economía del peruano está reducida, ¿no? Y esto es calamitoso. Bueno, Luis, vamos a estar tomando... Jesús, sí. si me permites solamente 30 segundos, por favor. En el preámbulo de nuestra conversación has hecho una referencia sumamente importante y creo que Luz Ámbar no debería mantenerse en silencio. La forma, el modo en que el general Jorge Angulo ha sido despedido es algo reprobable. Entiendo que la Policía Nacional no lo puede manifestar, obviamente, porque no son deliberantes, pero tenemos que hacer sentir la voz de la población de que el gobierno no puede atropellar de ese modo a la institución. Han ofendido a la institución, no solamente al general Angulo, de modo que nuestra solidaridad con el general, que a lo largo de su carrera ha demostrado ser un oficial y un director, un comandante general ejemplar de los últimos generales, de modo que nuestra solidaridad con él y con la institución. Y esperamos que este gobierno finalmente no siga incurriendo en estos hechos y la seguridad ciudadana no depende de un general. Depende de una gestión gubernamental. Bueno, lo que ha pasado con Angulo es un manoseo tremendo, ¿no? Pero sobre todo una falta de respeto para quien estaba ejerciendo el control de una institución importante, ¿no? Que es la Policía Nacional. Esto no lo había visto yo nunca. Nunca había visto una resolución tan llamativa, ¿no? No sé, con tanto odio, ¿no? Respecto a una persona. O sea, eso de quién viene, pues debe venir justamente de quienes no lo querían dentro, ¿no? Ni siquiera generales que han tenido actos de corrupción han dejado la institución de esa manera, ¿no? Así es. Lamentablemente todo eso pone en evidencia la calidad de gobierno que tenemos lamentablemente en este momento. Mira, fíjate, vamos a pasar a otro tema. Este tema de los pinchallantas va a ser materia de un especial más tarde con Tito Albites en la hora del volante, que va a hablar con víctimas, incluso yo que sigo siendo víctima constante de los pinchallantas. Así para que el público esté atento, se van a recibir llamadas a los amigos taxistas o quien ha sido víctima o sigue siendo víctima de los pinchallantas, va a tener los teléfonos a disposición. Creo que es algo que a la gente le interesa, por supuesto. Me acaba de llegar un último comunicado de Rutas de Lima respecto a esto que ha pasado en las últimas horas, la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra, a propósito de que el Poder Judicial ha fallado a favor de esta asociación, ¿no? Suspendiendo el cobro del peaje y el alza del peaje. Dice el comunicado: yo no soy para nada defensor de Rutas de Lima como otros sí lo son, porque Rutas de Lima además paga una pauta y paga voceros como estrategia de comunicación, pero creo que es importante también escuchar lo que ellos tienen que decir. En todo caso, los invitamos también, ¿no? Porque ellos creen que exitosos somos sus enemigos y no es así. O sea, digamos, nosotros estamos para escuchar a la población. Y lo que pasa con Rutas de Lima y el contrato que se firmó antes, pues obviamente es nocivo para cualquier ciudadano, ¿no? O sea, no puedes... yo sé que se tienen que respetar los contratos, o sea, eso se llama estabilidad jurídica, pero ese contrato no está bien, o sea, no es sano para el público usuario de las vías, ¿no?, de este país. Dice el comunicado lo siguiente: en relación a cierta información incorrecta que se viene difundiendo respecto a un supuesto incumplimiento por parte de Rutas de Lima S.A.C.
de la medida cautelar emitida por el séptimo juzgado civil comercial de Lima, la concesionaria precisa lo siguiente. 1. A la fecha la medida cautelar no ha sido notificada a Rutas de Lima. Eso es importante, tiene que ser notificada. 2. En caso la medida cautelar sea notificada a la concesionaria, la empresa dará cumplimiento inmediato a la misma, sin perjuicio que posteriormente hará valer sus derechos en los fueros correspondientes. O sea, se viene un nuevo litigio. Finalmente hacemos un llamado a las autoridades para que se abstenga de emitir declaraciones que puedan poner en riesgo la integridad de nuestros trabajadores, los bienes de la concesión o difundan información imprecisa a la población. Creo que en este último párrafo lo que están pidiendo es un poco de mesura para evitar que la gente salga y quiera tomar los peajes que no todavía siguen en actividad. Tranquilos. Entiendo que Rutas de Lima va a cumplir con la medida cautelar y luego ya va a pasar a una fase para poder dejar sin efecto esta medida cautelar. Luis, tengo que hacer una pequeña pausa. Son 9 de la mañana con 28 minutos y regreso contigo para hablar sobre este tema. ¿Te parece? Muy bien. Bien, Luis Quispe-Candia de la ONG Luz Ámbar está con nosotros a esta hora de la mañana. Ya empezamos a tratar el tema de los peajes en Puente Piedra. Ojo que en Lurín también han presentado una medida cautelar para evitar, para suspender el cobro, ¿no? Y el incremento de los peajes. Volvemos con eso. Quedó una pregunta, quedan muchas preguntas pendientes respecto al tema de los peajes administrados por Rutas de Lima, que son varios en realidad. Esta es una medida cautelar que se le ha concedido a la Asociación Civil Casa Huerta El Paraíso Puente Piedra. Entonces el Poder Judicial, un juzgado comercial, les ha dado la razón en el sentido de que, bueno, en su demanda, ¿no? De que como no hay una vía alterna, ¿no?, de libre tránsito, pues no hay por qué seguir cobrando peaje, ¿no es cierto?, y subiendo el peaje, ¿no? Entonces ha suspendido esto. Luis, mi pregunta es la siguiente, porque aquí entra la parte jurídica, ¿no? ¿Puede un juzgado comercial tomar este tipo de decisión frente a lo que Rutas de Lima señala, que este tema se tiene que ver a nivel de un juzgado arbitral? A ver, voy a tratar de explicarlo muy sencillamente porque varias veces hemos tocado este tema en Exitosa. Por un lado quisiera dejar claro, igual que tú, igual probablemente todos los peruanos, reprochamos todo contrato que sea lesivo al país. Hay presidentes de la República, ministros, funcionarios comprometidos no solamente en este contrato, sino en otros contratos que están esperando ser juzgados e ir a la cárcel como merecen estar ahí. Porque la Constitución, los contratos ley, no son perniciosos, son buenos, han permitido el desarrollo del país, pero cuando el funcionario peruano que tiene la confianza, sea por voto o porque alguien lo designó en ese puesto y utiliza ese puesto para beneficiarse económicamente, eso es lo reprochable. Con ese comentario, voy a tu pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, estamos hablando de una medida cautelar. Una medida cautelar es una medida que se da, que establece nuestra Constitución y las leyes, que tiene que darse de emergencia, es decir, una medida inmediata. Y es posible, por supuesto, el juzgado comercial tiene competencia, puede intervenir, pero vamos a ver las consecuencias. ¿Qué dice el contrato de Rutas de Lima? Ellos renuncian al órgano jurisdiccional peruano y se someten a un tribunal arbitral. Ese es el primer problema. El problema de fondo es ese, que cualquier controversia que haya entre el concedente, que es la municipalidad, y la concesionaria, que es Rutas de Lima, deben resolver en un tribunal arbitral, no en un juzgado del órgano jurisdiccional. Pero esa discusión que debe darse, habría que dejarlo en otro momento para discutir en qué medida los alcaldes han buscado solucionar el problema dentro de ese marco, en un tribunal arbitral. ¿Cuántas veces lo han llevado a Rutas de Lima a un tribunal arbitral y exigir modificar la fórmula del peaje, modificar por qué tiene que ser anualmente el reajuste? En fin, había mecanismos para resolver en ese espacio. Pero ¿qué es lo que se ha invocado? Y en esa parte misma del contrato señala que pueden intervenir terceros, cuando los terceros son perjudicados, podría intervenir en este caso el órgano jurisdiccional. Y eso es en este caso. El juez ha tomado en cuenta esa última parte del párrafo del contrato y por eso está concediendo esta medida cautelar. Pero la medida cautelar es una medida inmediata, de emergencia.
Eso no quiere decir que ya está anulado el contrato y que en adelante no van a pagar, no. Lo que está diciendo la medida cautelar, y acabamos de escuchar el comunicado de Rutas de Lima, que ellos van a acatar una vez que sean notificados. Y no solamente notificados, sino lo que ellos tienen que hacer es, el juez han corrido traslado, han corrido exhorto. Eso significa que el juez de Lima comunica mediante exhorto al juez de Puente Piedra, para que el juez de Puente Piedra se apersone al peaje, acompañado de la autoridad policial, y ordene la suspensión del cobro del peaje. Eso se dará probablemente el día lunes, que es un día hábil, o más tardar tal vez el martes, pero eso se tiene que dar. Hay que cumplir con esa formalidad. A partir de ahí, no van a pagar peaje en Puente Piedra ningún conductor. Todos pasarán libremente. ¿Pero eso significa que van a pasar libremente todo el tiempo? No. Claro. Mientras dura la medida cautelar. Claro, que la medida cautelar podría durar 15 días, un mes, bueno, dependiendo cómo es que se litigue, ¿no es cierto? Así es, porque ellos van a apelar. Claro. Jesús, lo que ellos van es apelar a la segunda instancia, que son 3 jueces. Y lo más probable que estos 3 jueces le den la razón, lamentablemente, a Rutas de Lima. Claro. Ya pasó en La Molina, recuerda que en La Molina fue lo mismo. El alcalde de La Molina presentó una medida cautelar, dejaron de cobrar el peaje en la avenida... ¿cómo se llama esta avenida que sale del peaje hacia La Molina? Bueno, separador industrial. Y luego en la sala se revocó esa sentencia del juez y nuevamente se está cobrando el peaje. Bueno, estas son medidas, como tú bien dices, inmediatas que se van dando, ¿no? Lo mismo podría pasar con Lurín, porque Lurín también ha presentado una acción de amparo para evitar el cobro del peaje y el incremento también. Pero son medidas para ganar tiempo, o sea, el fondo es otro, ¿no? Y hasta este momento así es. El señor que asume, no dice ser alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, está, por ejemplo, litigando afuera, pero también está en el Tribunal Constitucional. No sé qué tanto tenga que ver el Tribunal Constitucional aquí sobre un tema que tiene ya otros criterios, ¿no? Es sumamente difícil, porque en el tribunal se va a discutir si es un habeas corpus. Habeas corpus significa en latín ¿dónde está el cuerpo? Y el habeas corpus se presenta cuando alguien es detenido ilegalmente. Su detención en la comisaría no es registrada, o el fiscal lo detiene sin mayor razón. Pues en esos casos se presenta el habeas corpus. Incluso ya se ha dicho, hay un presidente del Tribunal Constitucional que ha dicho que la demanda que han presentado no corresponde. Bien, bueno, a ver, entonces, a más tardar, la suspensión se haría el día lunes o martes, ¿no es cierto? No va a poder ser sábado o domingo porque no son días hábiles y el Poder Judicial no trabaja. Así es. Ahora, así es, Jesús. Se nombra un veedor también, ¿no es cierto? Una persona representante de la asociación esta para que verifique que esto se está dando. Esta persona va a tener que, además, asumir como representante. Lo otro es que... No sé, yo no soy muy amigo de los señores de Ruta de Lima, los escucho, me escriben, me mandan sus comunicados, pero yo quisiera tenerlos aquí en la radio conversando con los periodistas de Exitosa para ver qué soluciones ellos también plantean, porque a la larga también ellos están exigiendo, por ejemplo, la entrega de terrenos para continuar con las obras, y ahí es donde le escriben y le mandan comunicados al señor Rafael López Aliaga, pero él no quiere hacer absolutamente nada al respecto. Estoy hablando sobre el retiro de uno de sus socios, que en este caso es Odebrecht. Ajá. Bueno, Odebrecht entiendo que ahora tiene ya una mínima cantidad de acciones. Realmente no sé lo que pueda implicar eso, porque el problema de fondo es el contrato. Y a mi entender, como ha sido mi opinión durante estos años sobre este tema, es que las partes tienen que sentarse a discutir. Creo que la municipalidad debe exhibir argumentos más contundentes y sólidos, llevarlos a un tribunal arbitral, y si no se ponen de acuerdo en Lima está la Cámara de Comercio, el Colegio de Ingenieros, tienen tribunales arbitrales de mucho prestigio, llevarlo pues al CIADI, en lugar de que sea al revés, ¿no? Porque quien ha llevado al CIADI no ha sido la municipalidad, ha sido Rutas de Lima, incluso entiendo que hay 2 laudos arbitrales en contra de la municipalidad. Dime una cosa, ahora que estamos hablando de esta suspensión temporal, porque es temporal, ¿no? De cobro de peaje y el alza de los mismos, ¿esto va a generar algún tipo de costo en el futuro? Porque imagino yo que lo que va a querer la concesionaria es recuperar lo que está perdiendo durante el tiempo que no ha cobrado. Por supuesto, es lo que va a hacer. ¿Y a quién se lo carga? Al concedente, a la municipalidad.
Recuerda que el Puente Piedra, cuando se puso el peaje en la vía de sur a norte, hace ya varios años hubo un incidente, un conato, la gente salió, incendiaron el peaje, la caseta de peaje, etcétera. A partir de ese hecho, de esa fecha, no se cobra el peaje en la vía de sur a norte. Entiendo que eso está siendo acumulado y si está siendo cobrado lo va a tener que pagar la municipalidad más adelante. Es increíble, Entonces, ¿no? Lamentablemente, por eso hay que ir al fondo del problema, es decir, cómo cambiar ese contrato de la mejor forma, haciendo entender a la empresa que lo que está ganando es excesivo, probablemente hay que sentarse con ellos, es abusivo. Es abusivo. Esa es la forma de subir el peaje anualmente también igualmente, ¿no? Es contradictorio, bueno, no puede ser. Yo digo, ¿no? Esos cambios tienen que darse entre los dos. Yo digo, o sea, tienen toda la razón de decir que los contratos se tienen que cumplir, pero en el fondo, quienes defienden esa posición saben perfectamente que este contrato nació de un contubernio, ¿no es cierto?, de una coordinación entre corruptos, ¿no? Y lo otro es que pues es abusivo para el usuario, ¿no? Para quien usa la vía, ¿no? Va en contra, ¿no?, de su propia, bueno, primero, de su libre tránsito y de su economía. Cierto. Bien. Cierto. Esa es la cuestión, ¿no? Nadie niega de que esto es indignante, de que está claro, la propia señora Villarán ha reconocido que ha formado parte de ese acto de corrupción, pero todo eso tiene su vía. Lamentablemente eso te verá en la vía penal y hasta ahora no avanza tampoco ese proceso penal, ¿no? Entonces, es lo que demandan nuestras autoridades, en particular el órgano jurisdiccional y los jueces, tienen que ser mucho más proactivos, tienen que atender estos hechos que afectan a la población. No es solamente uno o dos los que se afecta, sino es una población completa. De modo que creemos que las autoridades tienen que poner un poco más de interés y tratar de solucionar por el bien común. O sea, no se puede dilatar como cualquier juicio estos conflictos que hay. Tienen que entender. Y Rutas de Lima también debería poner de su parte y ver cómo buscar una solución. Si ellos quieren quedarse los 30 años o los 20 años que tienen concesionado, pues tienen que poner de su parte y renunciar a lo que pueden renunciar. Continuar con las obras, porque las obras se han quedado detenidas. Entonces creemos que todo esto se puede, en un diálogo franco, abierto, se puede lograr entre los dos. Lamentablemente nadie puede intervenir, solamente el concedente y la concesionaria. Son los dos con los que tienen que buscar solución al tema de fondo. Bien, Luis, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Presidente de la ONG Luz Ámbar. Un fuerte abrazo, cuídate. Bien, bueno, había que atender esos dos temas, ¿no? Por un lado, el tema de perjuicio ciudadano con la colocación de clavos y tornillos en las pistas en diferentes distritos de la capital, del que nadie habla, y lo siguiente tiene que ver con los peajes, Rutas de Lima. Ojo que esta medida cautelar es temporal y va a generar, obviamente, un costo para la ciudad también hasta que no se solucione el tema del fondo, como le decía Luis Quispecandia, y eso pasa por una coordinación o conversación entre la autoridad, el concesionario, ¿no? y quien concede.